Hola, soy Martín Paredes, di el curso de algoritmo del semestre anterior y a causa del taller de auxiliares, ya que hicimos una clase para ser pensada de manera presencial simulada junto a mi compañero Vicente Lepe, aproveché la instancia de crear una cápsula, ya que a día de hoy hay personas que al día siguiente mañana tienen su primer control de algoritmo e incluye teorema maestro, entonces es una buena oportunidad. Para detalles acerca de la distribución del video y cómo aprovecharlo bien, voy a dejar un comentario. Entonces, sin más dilación, comencemos. Entonces, una de las primeras cosas para contextualizar un poco esto sería recordar los conceptos de recursión, que por ejemplo lo vimos en Intro a la Progra con algunos algoritmos que se basaban en pensar en un problema que se iba resolviendo por los casos anteriores. Asimismo, en Intro al Álgebra, por ejemplo, en principio de inducción se veían problemas, por ejemplo, algunas funciones que dependían de los n anteriores. Para ver esto, por ejemplo, tenemos la recursión de Fibonacci, que imagino que les debe sonar, en la que tenemos la estructura en que la función se define en base a la suma de los dos casos anteriores, que sería en este caso el caso general, pero también es muy importante ver cómo hasta dónde llegamos si nos vamos reduciendo en cada n. Y esta cosa que llegamos, que es la que vamos avanzando, se conoce como caso base. Que en el caso de la función de Fibonacci son que para su primer valor y su segundo valor son 1. Entonces después estos se van sumando. 1, 1 sumado da 2, 1 más 2 da 3, y así sucesivamente. Por ejemplo, ¿para qué nos va a servir la recursión? Para problemas del tipo divide y vencerás, en que tenemos un problema grande que se subdivide en sus problemas y se resuelven para finalmente todos converger a una solución del problema. Y después nosotros podemos tomar, por ejemplo, el diagrama anterior y generalizarlo a distintos subproblemas, en que el subproblema después se va a subdividir nuevamente, se va a encontrar su solución al subproblema, va a combinarse nuevamente, va a combinarse nuevamente y vamos a llegar a la solución final del problema. Y ahora sí ya entramos un poco más de lleno a lo que son el análisis de funciones, y en este caso una herramienta muy útil va a ser la notación O. Esto, por ejemplo, se ve a mayor profundidad en matemáticas discretas y ustedes también ya lo vieron en algoritmos. Entonces, ¿qué nos dice la notación O? Nos dice que si tenemos dos funciones que van de lo real a los reales, decimos que una función es orden de la otra si existen constantes, en este caso ck mayor a 0, tal que a partir de esa k, la función f de n esté acotada por la función cg de n. Entonces, por ejemplo, podemos ver esto en la siguiente función, en que vemos que a partir de un k, la función fn está siempre acotada superiormente por cg de n. Y esto nos va a ser muy útil para resolver algoritmos porque nos va a dar una noción de cuál es nuestro peor caso. Y ahora finalmente entrando ya de lleno a lo que era el título de la presentación, llegamos a lo que es el teorema maestro. ¿Qué nos dice el teorema maestro? Si tenemos una función que va de lo natural a los reales, que es creciente en el fondo, mientras más elementos tengo, más n tengo, va a aumentar su costo, que es el término que se usa en computación. Decimos que si esta fn puede ser acotable por una función que de alguna manera, que justamente cumple con este rol recursivo, en el que vemos que acá el A son como la cantidad de subdivisiones que tiene el f. El b es cómo vamos a ir dividiendo nuestro problema en distintos casos, en que aquí va a tener como se va a aproximar hacia arriba siempre, porque esa es la manera de siempre mantener, contarse todos los casos. Y que aparte consideramos un más c de n a la d, que este valor considera el peso que tiene como el final de los distintos casos. Entonces vamos a llegar a que f de n tiene tres posibilidades de orden, y esta va a depender de una relación que va a haber entre a, en este caso las subdivisiones que vamos a tener, y b y d, que son b en cuanto se divide nuestro problema, y d el peso que va a tener nuestro problema final. Vamos a ver una imagen que va a explicar un poco esto. Entonces aquí podemos ver nuestra función fn que se subdivide en a posibilidades y cada uno de nuestras posibilidades está trabajando con un f de n partido a la b. Y finalmente cada una de estas subdivisiones va a terminar llegando a lo que mencionábamos de costos de n a la d, que va a ser lo que mayormente nos va a importar. Entonces, ¿cómo sería un poco el análisis de esto sin hacer la demostración de manera formal? Es que en el fondo vamos a tener una relación entre qué tiene más peso, una especie de competencia entre dos cosas, que va a ser
una competencia entre la cantidad de subdivisiones que estamos haciendo y el costo que va a tener cada una de estas subdivisiones hasta llegar finalmente como a los casos más abajo, que son estos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si vemos en este caso como a menor a b a la d, lo que estamos diciendo es que el costo mayor principalmente va a estar en las hojas, en lo que tengamos que hacer abajo. Entonces vamos a tener esa función potencial de n a la d que va a estar mayormente asociada hacia eso. Luego tenemos otro caso que es el a mayor a b a la d. En este caso lo que va a importar va a ser la cantidad de subdivisiones que hagamos, va a tener una mayor importancia. Y así vamos a llegar a un orden que relaciona el n con una potencia de logaritmo de b a la a, que está asociado con la altura que va a ir teniendo cada una de estas subdivisiones. En que esto se debe a que, por ejemplo, si definiéramos que tenemos k niveles, k va a estar acotado por un log de b a la n. Y finalmente vamos a llegar a que, ¿qué pasaría si estas dos fueran iguales? Hubiera un cierto empate entre estas dos situaciones. Terminaríamos llegando a que el orden es un equilibrio entre las dos, que es un n a la d por logaritmo de n. Con lo cual, habiendo ya visto los casos de teorema maestro, podemos entrar más de lleno a ver ejemplos de él. Se usa mucho en algoritmos de ordenación, que en particular van a ser los dos ejemplos que vamos a ver durante esta cápsula. Primero tenemos el merge sort. ¿Cómo funciona el merge sort? Porque previo a pensar en cómo vamos a resolver esto, tenemos que entender lo que hace el algoritmo, crear la función recursiva y después resolverla. Entonces, ¿qué hacemos? Este sería nuestro caso base. Si hay un elemento en la lista, entonces no hay nada que ordenar. Eso es lo que vamos a trabajar como caso base. Un caso sencillo que va a ser lo que llegue finalmente mientras avance el algoritmo recursivamente a lo último. ¿Y qué va a pasar si hay dos o más elementos? Se va a subdividir los largos de n en n medios, se van a ordenar cada mitad y posteriormente se van a pegar entre sí. Y vamos a ver ahora mismo que lo interesante va a ser que cuando se peguen estas dos mitades, vamos a tener que solamente se tiene que recorrer una vez cada una, teniendo un recorrido de orden lineal. Y después, ¿qué va a pasar? Se van a comenzar a pegar se van a pegar recursivamente las primeras que se hicieron, después estas nuevas se van a pegar, después las dos que teníamos se van a pegar nuevamente, y en un proceso bastante interesante que vamos a ver acá en un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, esta lista y queremos ordenarla. Justamente coincide que acá aprovechamos una imagen que nos indica el orden en que están siendo hechos los procesos para tener un mayor entendimiento. ¿Qué sucede acá? Primero se divide en dos. Tenemos una lista de 7, en este caso vamos primero a dividir en 4 y dividir en 3. Después esta lista de 4 la vamos a dividir de nuevo en una lista de 2 y una lista de 2. Después, ¿qué va a pasar? Esta lista de 2 se va a dividir en lista de 1. Aquí vamos a tener un caso base. Ya vamos a llegar a nuestros casos base. ¿Qué va a pasar ahora? Las vamos a pegar. ¿Y cómo las pegamos? Comparamos entre las dos listas y vemos cuál es más pequeño para ponerlo primero, que en este caso el 27 y después el 38. Entonces tenemos esto. Después tenemos nuestra otra mitad de la lista, que son el 43 y el 3. Se van a separar y nuevamente vamos a tener caso base. Y se van a pegar entre sí. Y ahora llega lo interesante del merge sort. Que una vez que tenemos ordenadas estas dos listas, después ahora las podemos juntar entre sí. ¿Y qué va a pasar en este caso? ¿Cómo funciona? ¿Y por qué mencioné que tiene un orden lineal? Primero vamos a ir viendo las dos listas y ver cuál tiene un menor número. En este caso es el 3. Entonces se va aquí. Después la siguiente, sigo viendo la misma lista y veo que tengo un 43, pero es menor a este 27. El 27 es el que agrego aquí. Después veo nuevamente, sigo en el 38 y pongo el 43. Para este lado se tiene de manera análoga y finalmente cuando tengamos las dos mitades grandes ya ordenadas, las pegamos y completamos el algoritmo. Entonces, tenemos nuestra función de recursión. ¿Y por qué tiene esta forma? Porque estamos dividiendo dos veces cada uno. Vamos a tener en este caso un A que vale 2, en que cada lista se divide en dos, esto siendo el B. Y finalmente vamos a tener que se van a ir uniendo de manera lineal. ¿Y cómo representamos el C y el D en este caso, que era lo que habíamos visto anteriormente? En este caso, al decir que tiene un orden lineal, estamos considerando un D que vale 1. Es como que esta fuera un N a la 1. Entonces, en nuestra comparación de
A y B a la D, vamos a tener que este es 2, esto es 2 y esto es 2 a la 1. ¿Qué sucede aquí? Son iguales. ¿Y qué nos dice el teorema maestro respecto a esto? Que el orden del algoritmo es n a la 1, que en este caso d vale 1, n a la n log n. Seguimos ahora con nuestro segundo ejemplo de sort, que es que si el valor en la primera posición es mayor que el valor en la última posición, se intercambian. Ese va a ser nuestro caso base en este caso. Vamos a tener un caso base en que vamos a considerar dos elementos de la lista, a diferencia de antes que solo trabajamos con uno. Y ahora, ¿qué sucede aquí? Si hay tres o más elementos de la lista, la manera en que lo vamos a trabajar es que primero vamos a ordenar recursivamente los 2/3 de la lista, después se van a ordenar recursivamente los últimos 2/3 de la lista, y después lo que vamos a hacer es volver a aplicar recursivamente el sorting para que de alguna manera los elementos que estaban en el último tercio, que eran más pequeños, pasen al segundo tercio y así se vayan ordenando. Entonces aquí también vemos un ejemplo. Partimos inicialmente, tenemos este arreglo. Se van a intercambiar el inicial y el final. Llegamos a esto. Después esto se va a repartir en 2/3. En este caso la lista es de 5 y tendríamos 5 por 2/3, eso sería 10/3. Y en este caso siempre nos va a convenir aproximar hacia el siguiente número. Entonces 10/3 lo vamos a llevar a 4. ¿Qué sucede aquí? Estos 2/3 se van a ordenar iterativamente. Se van a, por ejemplo, aquí ir intercambiando estos números y vamos a llegar a esto. Después vamos a trabajar en los últimos 2/3. Cuando ya finalmente tenemos estos 2/3 ordenados, tenemos que volver a los 2/3. Aquí se puede apreciar que el algoritmo ya encontró el orden, pero por la manera en que está construido todavía necesita corroborar si falta ordenar. Y ya finalmente llegamos a la recursión completa. Entonces, ¿cómo sería en este caso? Ya vimos cómo era en el merge sort, así que propongo poner pausa al video y pensar cómo sería la función de recursión y encontrar el orden de la función. Llegamos finalmente a esto, en que vamos a tener tres reparticiones de cómo va a funcionar el algoritmo. Primero los primeros 2/3, después los últimos 2/3 y después vamos a volver a los primeros 2/3. En que cada uno de estos se va a ir repartiendo en strings, en n, que se van a ir dividiendo en 2/3. Y por ejemplo, si se quiere ser más preciso, como habíamos mencionado que tenemos que trabajar con enteros, sería recomendable trabajarlo de esta manera. Y lo último, lo que va a ser nuestro caso base, va a tener un costo constante, porque lo único que va a hacer va a ser intercambiar el valor inicial con el final. Entonces aquí vayamos definiendo nuestros casos. Tenemos que ver que esto es A, esto es B, bueno en este caso B es 3/2, es lo que está dividiendo. Y en este caso, ¿cuánto vale D? Un valor constante va a tener siempre estar multiplicado por un n a la 0. Entonces en este caso d va a valer 0. Y cuando hagamos nuestra comparación vamos a tener a b a la d y va a ser un 3 a la 3/2 elevado a 0. Y esto va a ser 1. ¿Cuál es más grande? Va a ser a. Lo que nos deja finalmente que el orden del algoritmo es n a la logaritmo de 1,5 de 3. Y esto es un número que es aproximadamente 2,7. Entonces ya, a priori, el algoritmo es realmente pésimo para ordenar. Vemos que una función potencial crece de manera mucho más grande que lo que teníamos en nlog n. Y justamente aquí tenemos una comparación para ir viendo esto. Veamos cómo el merge sort ordena con un nlog n y no crece tan desmesuradamente como lo hace el stooge sort. De hecho, el stooge sort, la palabra stooge viene de chiflado, de la película Los Tres Chiflados. El algoritmo en realidad es pésimo y se usa solo con fines de estudiar el concepto de los órdenes. Aquí, por ejemplo, lo que se quiere recalcar y concluir es que el teorema maestro permite comprender de manera muy fácil el por qué algunos algoritmos de ordenamiento son mejores o peores que otros. Y bueno, con eso quiero concluir lo que habíamos visto, este pequeño repaso de teorema maestro y que ojalá les sirva mucho para el control. Nos vemos.